Bueno, ya estamos grabando. Vamos a comenzar. Primero voy a hacer un resumen de lo que revisé y lo que me hace falta de revisar, lo que estoy recibiendo de ustedes en cuanto a tareas, en cuanto a informes. En vacaciones era mi intención ya revisar todo lo que les debía, pero al final como cinco días me quedé sin internet. El servicio que me llega falló y lo recuperé hasta el lunes ya de esta semana. Entonces ya no terminé de revisar todo lo que les debía, pero dejen hacer un resumen de que ya tienen revisado. Revisé los informes de lectura, el 1 y el 2. Eso sí, ya saben cómo les fue, ya saben que es en base a 15 puntos cada informe, y si había algo que hacerles saber, se los escribí de forma individual. Hoy es el límite para recibir el informe de lectura número 3. Tienen el resto del día para compartirlo y pues en el fin de semana o la próxima semana lo estaré revisando. Luego había una calculadora, una de las tareas que era programar una calculadora. Ese sí ya está calificado. También a quienes les tuve que hacer comentarios respecto a lo que entregaron, se los hice por separado. Aunque aquí sí quisiera hacer énfasis en un detalle, porque hubo calculadoras con muchísima, una exageración de líneas de código. Me di cuenta hasta de un programa de casi 1200 líneas de código. Entonces cuando me puse a analizar qué hicieron, obviamente yo creo que muchos de esos códigos pues eran muy repetitivos, se copiaba y se pegaba y nada más se cambiaban los factores de conversión. Sin embargo, en todos esos casos trabajaron de mucho más. Quizás sirva de experiencia. Dejen platicar un detalle al respecto. Voy a abrir una pizarra y ahorita se las comparto. Aquí en el chat aquí de Meet va a aparecer la liga en la que se las estoy compartiendo. Ahí está, jamboard.google. Y la voy a aprovechar para explicar algo. Bueno, también voy a presentar una vez la pantalla. Bueno, ya algunos de ustedes están allá adentro. Miren, ¿qué les quiero platicar? Por ejemplo, les tocaba un programa de conversión de unidades de energía. Y en realidad no les tocó solo de unidades de energía, por ejemplo, también de temperatura, pero concentrémonos en el de unidades de energía como ejemplo. Y les decía que su programa fuera capaz de hacer conversiones entre 8 diferentes unidades de conversión. Voy a escribir un ejemplo de si nada más fueran 4. Es decir, ¿qué tal si hicieron un programa que acepta o convierte en joules, en calorías, en BTUs y en kilocalorías, por decirlo? Ahorita me voy a limitar a 4. ¿Sí? Si este hubiera sido su problema, entonces los joules su programa tendrá que ser capaz de los joules convertirlos a calorías, a BTUs y a kilocalorías. Tendría que ser capaz de hacer 3 conversiones. Si el dato que ingresaban era de calorías, pues también tendrían que ser capaces de hacer 3, pasarlo a joules, a BTUs o a kilocalorías, con BTUs otras 3 y con kilocalorías otras 3 conversiones. Alguna de estas conversiones es la inversa de una anterior, pero
pero hay que especificarlo. Desde este punto de vista, con cuatro unidades, necesitábamos 4 por 3, 12 factores de conversión. Tener que programar 12 factores de conversión, aunque uno sea el inverso de otro, ¿sí? Ya en la tarea, siguiendo esta misma lógica, yo les pedía que por lo menos utilizaran 8. Entonces, con 8, cada una de ellas, de estas variables, tendría que tener 7 factores de conversión. Entonces, 7 por 8, 56. Quizás deberían de haber programado hasta 56 factores de conversión. Y bueno, ya sea con 4 unidades 12 o con 8 unidades 52, era mucho trabajo. Piensen en esta idea. ¿Cómo trabajar mucho menos? ¿Qué tal si elegimos una unidad de referencia? Por ejemplo, los joules, ¿sí? Entonces, si el usuario, su dato es joules, pues perfecto, ya directamente es joules. No hay que hacer una conversión. Pero si el dato del usuario es calorías, BTUs o kilocalorías, el primer paso debería ser convertirlos inmediatamente a joules, ¿sí? Y esto implica 3 factores de conversión. Y luego, joules, si el usuario quería el resultado, bueno, si el usuario quería el resultado en calorías, no, si el usuario introduce el resultado en calorías y quería joules, en un solo paso lo hace. Si introduce BTU, si quería joules, ya está hecho. Si quería kilocalorías, si introduce kilocalorías, si quería joules, ya está hecho en un solo paso. Pero si introduce calorías y no quería calorías, si no quería BTUs, entonces vamos a convertir de joules a BTUs o de joules a kilocalorías, de joules a BTUs o de joules a kilocalorías. Ahora, si el usuario tenía BTUs y quería calorías, entonces convertir de joules a calorías. Si el usuario tenía calorías, pero no quería BTUs, ya está aquí. Si quería kilocalorías, ya está aquí. Es decir, cualquier posibilidad pasa por nada más 6 factores de conversión y no 12. ¿Sí? En el problema de 8, que es cuando se magnifica la complejidad, 7 unidades las tendremos que convertir a joules, y de joules a otras 7 podría ser la opción. Entonces 14, cuando con 8 unidades, cuando mucho necesitamos 14 unidades de conversión y no 56. Y aquí sí se nota que los programas se simplifican bastante. Si fueran 4 unidades y lo haces paso a paso todas, necesitas 12 factores de conversión cuando podrían ser 6, la mitad. Dirás, bueno, te ahorras 6, no es la gran cosa, pero te ahorras 6. Pero aquí sí se nota, de 56, con nada más 14 puedes hacer cualquier factor de conversión, y los programas son mucho más compactos, ¿sí? Obviamente esta idea la traía desde antes de dejarle la tarea, pero pues no se iba a platicar. Quería ver por qué caminos se iban, irse por el camino difícil y después darse cuenta de este camino, pues les aseguro va a ser que no, que consideren estos trucos en otros programas similares. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó clara cuál es el consejo en este tipo de problemas? Y eso para quienes lo hicieron completo, porque también ya les
ya les escribí en sus resultados, pero pues muchos de ustedes entendieron que había que hacer 8 conversiones y no utilizar 8 diferentes unidades y todas las posibilidades entre ellas, ¿sí? Que es lo que decía el enunciado. Entonces, esta es la ventaja de antes de programar, hacer un diagrama que quizás me dé la pista de cómo yo podría simplificar nuestros problemas. Y pues si lo seguimos escalando, piensen con la diferencia cada vez va a ser más aparatosa. Con 10 unidades, entonces serían 90 factores de conversión. Si los hacemos uno a uno, 90. Pero si no, serían 9 y otras 9, 18. ¿Sí? Fíjense que aquí las diferencias empiezan a ser bastante importante de programar 90 y quiero manejar 10 unidades a solamente programar 18 factores de conversión. Bueno, ahí les dejo la idea. Seguramente va a servir para programas futuros. ¿Preguntas? No, todo bien, profe. Bueno. Después tenía otra tarea que es el de los dados. Ya revisé la parte de los dados, incluso a algunos de ustedes les hice llegar comentarios, pero no les ha llegado calificación porque no he revisado la otra parte. Ahí es donde me atoré, la otra parte que era el programa de las tablas de multiplicación. Esa es la que me falta de revisar. Ya que la revise, entonces sí ya les va a llegar una calificación por los 2 programas, aunque ya a muchos de ustedes sí les llegó comentarios sobre el programa de tirar los dados. El día de hoy estoy recibiendo un programa que hicieron de ciclos y el ejercicio que hicieron de NumPy. Y en eso vamos. Hoy se van a llevar para la próxima semana 2 ejercicios y una serie de programas sobre uno de los temas del día de hoy. Y en eso vamos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo más bien una duda o alguna sugerencia. Sí, dime. Es que intento abrir los programas que hice en ITLE, en Spider, y no me corren. Entonces es como que ¿Los programas que tú hiciste no te corren a ti? no. O sea, ¿Los hiciste? mande. ¿En qué los hiciste? En ITLE, en el ITLE que instalas al puro principio, Pero en en Python, Spider no corren. en Spider no corren. ¿Y a qué programas te refieres? A todos, o sea, abrí todos y ninguno me corrió. Y los abro en ITLE y sí me corren. ¿En alguna tarea ya te hice alguna indicación de que no te lo pude revisar porque no corría o no? No, ninguna. Siempre te los he calificado. Sí. Híjole, entonces el programa va a estar en tu Spider. Habría que Ok. quizá bueno, deja verificar, luego si quieres en un mensaje me dices el ejemplo de un programa que yo ya te haya calificado que no te corre en Spider para correrlo, ya nomás confirmarte que con mi Spider sí funciona. Y si es así, pues va a haber algún problema en tu instalación y pues lo recomendable es pues quitarlo y volver a instalar, yo creo. En Ok. principio voy a investigar, ¿sí? A ver, sí me toca, sí me ha sucedido algunas tareas que no puedo correr el código, entonces yo les contesto, o no lo puedo abrir, ya si ustedes si lo pudieron correr de alguna forma, pues después me deberían de contestar y explicarme qué pasó, ¿de acuerdo? Pero no han sido muchos problemas de ese tipo. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, teníamos todavía de ciclos un tema pendiente
que es el de los ciclos anidados. Vamos a... Permítanme abrir y presentarles algo. Bien, voy a presentar la pantalla. Para hablar de ciclos anidados. Bueno, ciclos anidados implica un ciclo dentro de otro ciclo. Y como en la última clase hablamos de dos tipos de ciclos, los ciclos for y los ciclos while, bueno, pues el ciclo que está dentro de otro ciclo puede ser de cualquier tipo. Es decir, si tengo un problema con dos ciclos, uno anidado al otro, dentro del otro, pues puede ser un ciclo for que está dentro de otro for, ¿sí? For anidado en for. Pero sin embargo, también podría tener un problema en donde un for está anidado a un while, o un while anidado a un for, o el caso de que sea un while dentro de un while, ¿sí? ¿Quién está anidado en quién? Bueno, podemos hablar de que es un ciclo exterior que se lleva a cabo cada vez que se completa un ciclo interior, ¿sí? Entonces, el ciclo interior está anidado al ciclo exterior. Y como les digo, puede ser de cualquier tipo. Puede ser ciclo for o puede ser ciclo while. Esta sería la sintaxis. Aquí en amarillo vemos que escribo inicio con mi ciclo while, tiene unas sentencias, pero como parte de las sentencias incluye a otro ciclo while, ¿sí? Entonces, en azul sería el ciclo interior que está anidado al ciclo exterior. Este es un ejemplo de un ciclo while anidado a otro while. Aquí tengo el ejemplo de un ciclo for exterior en amarillo. La nomenclatura es la misma que revisamos la clase anterior, pero una de sus instrucciones a su vez va a ser otro ciclo for que está en azul. Entonces el ciclo for interior está anidado al ciclo for exterior. Después podrían haber más sentencias dentro del ciclo exterior y ya luego terminar el ciclo. Esa sería la sintaxis. Miren, por ejemplo, si quieren dibujar esta figura, pues necesito un ciclo dentro de otro ciclo. ¿Cómo podemos hacer que Python dibuje esta figura? Así de como ustedes ya hicieron los dibujos de unos triángulos, pues posiblemente utilizaron unos ciclos anidados. Para dibujar rectángulos de asterisco, pues necesito dos ciclos, el ciclo que está en el renglón 1 y el ciclo que está en el renglón 2. El ciclo exterior nos dice que para un contador i en el rango de 1 a 5, ya saben que lo ejecuta hasta un valor antes del 5, es decir, 1, 2, 3 y 4, va a ejecutar otro ciclo, el interior, que también va de 1 a 5, nada más lo lleva a cabo hasta 4. ¿Qué va a ser el ciclo interior? Va a estar imprimiendo asteriscos, es decir, el ciclo interior va a imprimir el primer asterisco. Luego está un punto end igual. Esta orden end igual hace que lo siguiente que vaya a imprimir lo haga en el mismo renglón, que no añada un salto de línea. Entonces no añade un salto de línea y escribe el segundo asterisco del ciclo interior, el tercero y el cuarto. Cuando llega al cuarto, terminamos con el renglón 2, terminamos con el ciclo interior y entonces se regresa al ciclo exterior y el 1, que fue el primer renglón, pasa a 2. Nos pasamos al segundo renglón y volvemos a repetir el ciclo 2. Y el ciclo 2 vuelve de 1
a 4, 1, 2, 3, 4, a dibujar, a escribir 4 asteriscos. Entonces, por segunda vez le dimos la vuelta completa al ciclo interior, brincamos, no nos deja salir del ciclo exterior porque todavía no llegamos hasta 4 e inicia con el renglón 3. La misma historia, luego con el renglón 4 y como ya terminamos con el ciclo exterior, se acaba el programa y esto es lo que obtenemos, ¿sí? Entonces, ciclo dentro de otro ciclo es, y ahorita lo vamos a ver en el ejemplo, una forma de ejecutar dos sumatorios, ¿sí? Aquí no está en forma de ecuación, pero esto es básicamente la ejecución de dos sumatorios desde 1 a 4 y el segundo desde 1 a 4. Un detalle interesante de este programa, si se fijan, este programa utilizó el mismo contador, el contador I y el contador I. No se cruzan, no hay problema. La mayoría de los programas vamos a encontrar que alguien escribe aquí I y luego acá escribe J para tener un poco más de claridad a la hora de programar. Pero si el programador decide utilizar el mismo nombre para el contador en los dos ciclos o en los tres ciclos, no importa, no se van a cruzar. Vamos a hacer 3 ejemplos. Vamos a hacer uno de una triple sumatoria y luego vamos a resolver una función que depende de 3 variables. Bueno, primero este ejemplo. Se desea diseñar un programa para calcular la triple sumatoria. Fíjense que las sumatorias tienen límites diferentes. La primera sumatoria va de 0 a 10. La segunda de 5 a 9, la tercera de -1 a 7, ¿sí? La primera tiene que ver con el índice 1, con el índice I, la segunda con el índice J y la tercera con el índice K. Aquí sí es obligatorio utilizar diferentes letras, si no nos confundiríamos a la hora de resolver la función que se ve afectada por los sumatorios. ¿Qué es lo que va a hacer con cada índice? Lo que va a hacer es multiplicarlos. Multiplicar I, los diferentes I, por los diferentes J, por los diferentes K, pero recorriendo todo el rango de los sumatorios. Al final, ese resultado le va a sumar 23 y será el valor que va a mostrar como S, ¿sí? Como la función S. Vamos a escribir este programa. Permítanme un momento para preparar Spider. Bien, vamos a comenzar. Un título. Algoritmo, o más que algoritmo, es un programa de triple sumatoria. Bien, la función es S y la inicializamos. Al principio decimos S igual a 0 y empezamos con las sumatorias. La primera sumatoria tiene que ver con el índice J, ¿sí? Y el índice J nos dice el problema que tiene que ir en el rango, vamos viendo, de 0 a 10. Entonces, tiene que iniciar en 0, aunque podrías evitar escribir el 0 porque de default el rango siempre inicia en 0 y va hasta 10. Bueno, sin embargo, si escribes hasta 10, lo va a hacer hasta 9. Entonces tienes que escribir hasta 11. Y como va de 1 en 1, no es necesario especificar algún paso en particular, sino el de default que va de 1 en 1. Luego,
tiene que darle vueltas al segundo ciclo, que es para J, y está en el rango de, vamos viendo, la segunda sumatoria nos dice que de 5 a 9. Entonces sí tengo que especificar el 5, si no va a iniciar en 0 y hasta 9. Si quiero que incluya el 9, pues debo de escribir 10, y como va de 1 en 1, no hay que especificar algo más. Finalmente, la última sumatoria para acá va a estar en el rango de, vamos viendo, ya me tapó esto, de menos 1 a 7. Hay que especificar el menos 1, porque si no inicia en 0, y si queremos que llegue hasta 7, hay que escribir 8. Y se acabó. Bueno, ¿qué va a hacer con todos estos índices? Todos estos índices los va a sumar, los va a ir sumando, bueno, los va a multiplicar y luego en cada vuelta los va a ir sumando. La suma inició en 0, pero hay que sumarle el resultado de cada i por cada j por cada k. Así viene especificada la función en el problema. Ahora, ese es un resultado parcial, porque si se fija en el problema me dice que al final sume un 23. ¿Por qué? Bueno, no lo vamos a discutir, así es el problema. Más 23. Y ahora sí es el resultado final y vamos a imprimirlo. Print, voy a utilizar un fprint que diga el valor de la triple sumatoria es 2 puntos, y como estoy utilizando el printf, entre llaves escribo la función resultado s y se acabó. Vamos a correr el programa. El valor de la triple sumatoria es 51.998. Y ahí está un programa para hacer una triple sumatoria. Que también le sirve de referencia para un programa con una doble sumatoria, que son los más comunes. Pero bueno, es simplemente ir añadiendo ciclos anidados a un ciclo exterior. No tenemos por qué limitarnos a 2 ciclos, lo podemos hacer con 3, lo podemos hacer con 4, como lo pida el problema. Fíjense algo interesante, podríamos haber pedido una impresión parcial de los resultados print S para que vean cómo va haciendo las sumatorias. F5, vamos corriendo. Ahí están muchos renglones de resultados parciales de todas las multiplicaciones y sumas que tiene que hacer. Algo muy interesante, fíjense, al principio, tantos ceros. ¿Sí? ¿Por qué tantos ceros? Porque, bueno, más bien no regreso a la función, porque el primer índice es 0, o sea, es 0 por 5 por menos 1, 0 por 5 por 0, 0 por 5 por 1, 0 por 5 por 2, así hasta que lleguemos al 0 por 5 por 7. Y luego el 5 brinca 6, 0 por 6 por menos 1, 0 por 6 por 0, 0 por 6 por 1, etc. Y luego el 6 brincará al 9, pero recorre todo de nuevo de menos 1 al 7, y luego brincará al 8 al 9, pero recorriendo todas las K y siempre por 0. ¿Sí? Esa es la razón por la que estos son todos los ceros, muchísimos ceros, de la primera vuelta para el primer índice de i. Y luego aparece un menos 5. ¿Por qué menos 5? Ya el i brinca a 1. Entonces 1 por 5, 5. Por menos 1, menos 5. Y menos 5 más 0 del resto de lo que llevábamos, pues da menos 5. ¿Sí? Luego aparece un menos, vuelve a aparecer un menos 5. ¿Por qué? Porque el siguiente es sumarle un 0, porque el siguiente valor de K es 0. Entonces, menos 5 más 0, 0. Y luego aparece un 0. ¿Por qué aparece un 0? Porque el tercer valor es K por 1, y K por 1 va a dar 5. Y 5 con el menos 5 que llevábamos da 0. ¿Sí? Entonces, por eso aquí hay una especie de ir y venir, ¿sí? O de
menos 5, te regresas a 0 y luego de ahí en adelante ya siempre va a estar aumentando, ¿sí? Entonces, como ya no va a haber ceros más que una vez con cada K, la suma ya siempre va a ir aumentando hasta que llegamos al 51.975. Para el 51.975 le hace falta sumarle 23 y eso nos da el 51.998. Bueno, esa fue la triple sumatoria. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Bueno, Todo bien. vamos a otro ejemplo. Vamos a hacer un programa para calcular los valores de una función. Este programa deseamos calcular los valores de una función, pero esa función depende de x, de y y de z. Y le vamos a asignar diferentes valores de x y de y de z. Yo quiero el valor de la función cuando x es 0, 1, 2, 3 y 4. Es decir, si se fijan, para x va de 1 en 1, de 0 a 4. Yo quiero valores de la función cuando y es 0.3, pero también cuando es 0.6, 0.9, 1.2 y 1.5. Si se fijan, para y va de 0.3 en 0.3, iniciando en 0.3 y finalizando en 1.5. Y quiero valores para z de menos 1, 2, 5 y 8. Aquí, ¿de cuántos son los brincos? Va de 3 en 3, menos 1 más 3, 2, 2 más 3, 5, 5 más 3, 8. Entonces aquí los brincos son de 1 en 1, aquí los brincos son de 0.3 en 0.3 y aquí los brincos son de 3 en 3. Pero quiero todas las combinaciones, es decir, cuánto vale la función cuando x es 0, cuando y es 0.3 y z es menos 1, cuando es 0.3 y 2, cuando es 0.3 y 5, cuando es 0.3 y 8, y luego brinco cuando es 0.6 y menos 1 y recorro todo z, luego me paso 9.9, 1.2 y 1.5 y hasta entonces brinco para x igual a 1. Algo muy parecido a los sumatorios de hace un momento, pero con pasos diferentes. Y vamos a hacerlo ligeramente diferente. Ahora, la función que tenemos que evaluar es esta. Cada x la vamos a elevar al cubo y multiplicar por 3, menos 3 veces cada y al cuadrado por z por 3. Esta es la función que queremos evaluar. Bien, vamos a hacer el programa. Todos estos programas ya están en Classroom. Ya después lo pueden analizar en detalle. Dejen ponerle algún título, algún mensaje a este programa. Lo voy a llamar valores de una función. Y voy a especificar algo de lo que hace. Este programa calcula los valores de una función f que depende de x, de y y de z y que es igual a 3 por x al cubo más 7 por y al cuadrado, no, y al cuadrado y luego por z. Bien, vamos a iniciar. Voy a importar el módulo mat para elevar a las potencias. Y como voy a estar haciendo, bueno, no, esto no es necesario. Iba a inicializar, pero no es necesario. Como inicio en 0, para x en el rango de, vamos viendo, las x, otra vez esto, las x van de 0 a 4 de 1 en 1. Entonces el 0 ya está de default. Quiero que vaya hasta el 4, por lo tanto tengo que escribir 5 y va a ir de 1 en 1. Ahí está. Para x. Para y lo voy a hacer diferente. No voy a hacer puro ciclo for, voy a hacer un ciclo while para hacerlo diferente al programa anterior. Entonces tengo que especificar que y inicia en punto 3. Y le voy a decir, mientras, con un while, la y
sea menor o igual, ¿hasta dónde quiero ir? Hasta 1.5. Mientras sea menor o igual a 1.5, haz lo que se tenga que hacer, cumplir con la función. ¿Cómo le voy a decir que se vaya de punto 3 en punto 3? Lo voy a hacer más adelante. Ahorita van a ver. Antes tengo que decirle que haga con z. Bueno, primero z, que inicie en -1. Y también con un ciclo while. Mientras z sea menor o igual a, por el límite de z, a 8. Mientras z sea menor o igual a 8, haz lo que tengas que hacer con z. ¿Qué es lo que tienes que hacer? La función me dice que primero al 3 lo multiplique por el cubo de x. Les digo que voy a utilizar el módulo mat. Entonces es mat.pow. Y pow, tengo que decir a quién voy a elevar a qué potencia. Pues a x le voy a elevar al cubo. Bien, ese resultado le voy a sumar un producto, el de 7 por... Ahora tengo que elevar la y al cuadrado. Mat.pow. No es obligatorio utilizar el módulo mat. Ustedes pudieron haberlo hecho con doble asterisco, pero bueno, quería hacerlo diferente. ¿A quién voy a elevar al cuadrado? A y. Entonces, elevada al cuadrado. Y todavía tengo que multiplicar por z. Ahí está mi función. Como yo quiero resultados de cada posibilidad, tengo que escribir aquí mi print. De nuevo voy a hacer un print f. Y voy a escribir f. La primera f es por el print f. La segunda f es porque coincidentemente la función se llama f. ¿Sí? F entre corchetes, bueno, entre paréntesis, pero luego entre llaves, perdón, no entre corchetes, el valor de x para que me diga con qué x estamos trabajando, coma, entre llaves la y, coma, entre llaves la z, para que me imprima cada x, cada y, cada z a la que le está dando vueltas. Cierro paréntesis, es igual a, pues, al resultado de la función. Y el resultado de la función es, lo voy a hacer también entre llaves, f. Y se acabó. Ahora, cuando me da el primer resultado, tengo que brincar al siguiente valor de z. Y recuerden que z va de 3 en 3. Entonces, el siguiente z es el z original más 3. Cuando termino el ciclo interior y tengo que cambiar de y, recuerden que y empezó en punto 3 y voy de punto 3 en punto 3. Entonces aquí doy el brinco de y es igual el y inicial, que fue punto 3, más otro punto 3 para que inicie, para que siga con punto 6. El que x se vaya de 1 en 1, eso sí ya está incluido aquí. Y pues ya, es todo el programa. Se acabó. Fin. Vamos a correr. Ahí está. Un resultado para cada combinación. La primera combinación, x igual a 0, y igual a 0.3, z igual a -1. La función es menos 0.63. ¿Sí? La última, x igual a 4, y igual a 1.5, k igual a 8. La función da 318. Quizás aquí hay algunas cosas que se ven mal. ¿Por qué no redondeó el punto 9 en y? Y por lo tanto no redondeó los resultados. No sé por qué no lo hizo, porque pues, prácticamente 9, 9, 9 hasta el infinito, pero lo voy a obligar a que redondee. El problema es con la i, porque el 0, si se fijan, el 0, el 1, el 2, la x está bien redondeada. El problema es con la y, pero solamente cuando es punto 9. Entonces me voy aquí a la i y le voy a decir que redondee, round, paréntesis, ¿a quién va a redondear? A la i.
¿Cuántas cifras significativas? Pues cuando mucho 3. Y ya redondeé la Y. Vamos a correrlo de nuevo. Si se fijan, ya me redondeó los puntos 9. Aquí está punto 9, punto 9, punto 9. Sin embargo, el resultado no me lo redondea, pero pues también lo puedo forzar, que el resultado de la función también me lo redondee algunas cifras significativas. Voy a escribir rounds, coma, aquí quiero redondear al resultado f. Voy a dejar unas 3 cifras significativas también, cuando mucho, y se acabó. Lo vuelvo a correr. Y ahora sí. Si se fijan, era aquí donde tenía problemas. Ya aparece redondeado a 28.35. Todos estos aparecían con muchas cifras significativas. Bueno, eso ya nomás fue un extra para darle mejor presentación. Pero bueno, ciclos, un ciclo while dentro de un while, pero este while intermedio dentro de un for. ¿Preguntas? No, todo bien. Bueno, pues eso es lo que me hacía falta platicar de ciclos. Dejen ir a Classroom porque se llevan una tarea, un ejercicio de ciclos anidados. Aquí en el capítulo 6 está un video de 5 minutos donde explican los ciclos anidados, la presentación PDF que acabo de mostrarles y los 2 ejemplos que acabo de teclear. Pero aquí está un ejercicio que me faltan como 10 minutos para que aparezca. Lo voy a hacer que aparezca de una vez. Bien, este ejercicio es para entregarlo el próximo viernes antes de la clase, como límite un minuto antes de iniciar la clase. Es ir a los formularios de Google, van a encontrar algunas preguntas donde se les muestra un fragmento de un código que incluye un ciclo anidado y ustedes van a contestar cuál es la respuesta, qué es lo que Python va a imprimir si ustedes corren ese ciclo, ¿sí? Y el mismo formulario de Google los va a calificar y se van a dar cuenta cómo les fue. Entonces ahí están, un ejercicio límite el próximo viernes. Terminamos el capítulo 6, que son ciclos while, ciclos for, y donde platicamos un poco de NumPy y funciones anónimas lambda. Hoy vamos a seguir platicando algo sobre funciones anónimas. Y pasamos a la siguiente unidad, que es manipulación de listas y cadenas. El día de hoy vamos a hablar qué es un método para listas. Vamos a aprender a reemplazar y cortar elementos de una lista. Vamos a revisar las funciones filter, map y reduce. En métodos de listas hay muchas otras funciones que vamos a platicar. Y esto es básicamente lo que resta de la clase de hoy. Ya dentro vamos a dejar un tema pendiente de listas, que son las listas multidimensionales. Eso lo platicamos el próximo viernes. Y mucho de lo que hicimos con listas lo vamos a repetir con cadenas de caracteres. Vamos a ver métodos para cadenas de caracteres, el corte de cadenas, la repetición de cadenas, la unión de cadenas, muchas operaciones que podemos hacer con cadenas, y eso va a ser el capítulo 7. Ya que terminemos el capítulo 7, pasaremos a otro tipo de datos que son diccionarios y tuplas. Bueno, vamos a iniciar con métodos para listas. ¿Qué son los métodos? Permítanme un minuto. No, menos. ¿Qué es un método? Nosotros en clases anteriores ya explicamos qué es una lista, cómo podemos crear una lista. Explicamos también que los elementos de una lista no son elementos desordenados, tienen un orden. Entonces sabemos ubicar los elementos de una lista
con índices y hay una indexación positiva y una indexación negativa. En la indexación positiva, los elementos de una lista, el primer elemento de una lista es el elemento 0. Y en la indexación negativa, el último elemento de una lista es el elemento en la posición -1. Pero podemos hacer muchas más cosas con listas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Remover, por ejemplo, los elementos de una lista, añadir elementos a una lista, básicamente es lo primero. Pero bueno, son muchas más cosas que podemos hacer. Lo que podemos hacer, lo podemos hacer por medio de un método, ¿sí? Se le llama método a la función, a una función que se escribe con un objeto determinado. Fíjense, aquí está un ejemplo que no tiene que ver con programación porque es muy fácil de entender. Si yo tengo un objeto y el objeto es un perro, el objeto es dog, ¿qué puedo hacer yo con ese objeto? Pues puedo hacer que el perro corra, puede ser que el perro duerma, puede hacer que el perro coma, ¿sí? Entonces, para eso necesito un método que dé los pasos de cómo correr, cómo dormir, cómo comer. Dog.run, ¿sí? El objeto va a llevar a cabo la acción de correr. ¿Y correr cómo? Si la indicación, si el método está vacío, va a haber una forma estándar que signifique correr. Sin embargo, tú puedes especificar cómo correr. Corre lento, corre rápido, ¿sí? Entonces, perro es el objeto. En nuestro caso, en la programación, las listas van a ser el objeto. Run, correr, es el método. En nuestros ejemplos con listas, añadir un elemento, quitar un elemento, cortar un elemento, va a ser la acción. Y entre paréntesis, detalles de cómo llevas a cabo la acción. Rápido o lento, en el caso de correr. Pero bueno, ya con listas ya veremos de qué forma llevamos a cabo la acción. Entonces, un método es la descripción de una serie de pasos para conseguir un objetivo determinado. Por ejemplo, el método sort. Sort viene de la palabra en inglés de ordenar. Entonces, ¿qué nos va a hacer sort? Nos va a ordenar una lista. Si yo tengo una lista formada por los números 3, 5, 2 y 1, originalmente en ese orden, cuando yo aplico el método sort, me la va a ordenar como 1, 2, 3, 5. Es decir, va a cambiar de posición cada elemento y me lo va a ordenar de menor a mayor. ¿Puedo ordenarlo de mayor a menor? Sí, pero ese va a ser otro método, con otro nombre. Si en vez de números, mi lista original hubiera tenido letras o palabras, vamos al caso más sencillo, palabras C, F, A, M, y hubiera pedido que me ordenara esa lista de caracteres, pues me lo hubiera ordenado en orden alfabético. Hubiera escrito primero la A, luego la C, luego la F y luego la M, y ahí está ordenada. ¿Existe también algún método para que me los ordene en orden inverso? Sí, el mismo que me ordenaría los números en orden inverso, me ordenaría los caracteres alfabéticamente a la inversa. Entonces, Python reconoce a la palabra reservada sort como un método que está definido para un objeto del tipo lista. ¿Nada más voy a poder ordenar listas? No, también voy a poder ordenar caracteres, cadenas de caracteres, voy a poder ordenar otro tipo de datos. Hoy lo voy a explicar con listas, pero van a ver que métodos para ordenar van a aparecer después en otros temas con otro tipo de datos. Aquí está un ejemplo de los métodos básicos, podríamos decirlo. No son los únicos, son los más importantes. El método insert va a insertar un elemento en una posición específica de la lista.
va a insertar en la posición Y al elemento X. Append va a añadir un elemento, el elemento X, al final de la lista. Remove, de remover, de eliminar, va a remover el primer elemento de la lista que tenga el valor X. Si en la lista no hay ningún elemento que tenga el valor X y no hay nada que remover, te va a mandar un mensaje de error. Pop. Pop también tiene con remover. Va a remover el elemento, no el elemento Y, sino el elemento que se encuentra en la posición Y. Y te la regresa para que tú lo puedas guardar con otro nombre. Ahorita lo vemos en un ejemplo. Extend, de extender. Podemos extender la lista. Podemos extender la lista añadiéndole una serie de elementos extras. Quizás muy parecido a append, a insert, pero podemos añadir muchos elementos más. Index nos dice en qué posición o en qué índice se encuentra el valor X. Yo tengo una lista de 1000 elementos y uno de los elementos es la palabra gato. Pues me dicen qué posición está esa palabra. Count, de contar, de contabilizar, me dice cuántas veces aparece el elemento X. De nuevo, si yo tengo una lista de 1000 palabras y muchas veces aparece la palabra gato, me va a decir 5 veces aparece la palabra gato. Ordenar, la que acabamos de ver, sort, nos ordena los elementos de la lista. Y lo inverso, reverse, nos los acomoda en orden inverso, ya sea orden numérico inverso o orden alfabético inverso. ¿Sí? Bueno, estos son unos ejemplos, pero prefiero teclearlos e irlos platicando. Ahorita los voy a hacer en Spider. Y aquí es otra lista de métodos que me encontré, son prácticamente los mismos. La misma explicación que acabo de dar, pero con ejemplos, ¿sí? Append, extend, ya lo platiqué, insert, remove, pop, no lo platiqué, clear. Si tú mandas limpiar una lista, te va a regresar una lista vacía. Index, lo platiqué, contabilizar, lo platiqué, sort, reverse, ya lo platiqué. Copy, no lo platiqué, es un método extra. Haz una copia de una lista. Si tú tienes una lista original y la quieres duplicar, entonces copias, le das un nuevo nombre a la lista, copias la lista original y vas a tener dos listas que contienen los mismos elementos, pero que se llaman diferente. ¿Sí? Entonces, copiar lista copy es una forma de duplicar listas. En algunos problemas es importante. Bueno, luego vamos a resolver algunos problemas, pero antes vamos a revisar todos estos métodos tecleándolos en Spider. ¿Preguntas? Yo, profe, bueno, esos métodos, es que Sí. para el programa de los tripletes, a lo mejor me compliqué de más porque hice una matriz, no una lista con todos los resultados posibles de las multiplicaciones, de la suma de los cuadrados de los catetos. Ah, ok. Y Sí, quería que me buscaran en la matriz los resultados que fueran en números enteros. sí, era una No, posibilidad, pero yo creo que con estos métodos hubieras tenido una opción más simple. sí, no supe cómo buscarlo en la matriz. ¿Y entonces no lo resolviste? Eh, hice algo, pero nomás me da el número de tripletes que hay, no las combinaciones.
Ah, ok. Bueno, ya lo revisaré y te daré mis comentarios, pero bueno, algo. Ah, pero pues la idea es eso, irles pidiendo cosas y yo después sé que platicaremos una versión más sencilla, y cuando comparan sus intentos con lo que ahora están viendo, pues se dan cuenta de que, bueno, es más fácil asimilar estos métodos que nos simplifican la vida. En parte esa es la idea de las tareas, pero fíjense, por ejemplo, hoy se van a llevar unas tareas de programar y en algunas de ellas les especifico muy claramente que no utilicen el método. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que al final el método es un programa que ya está dentro de Python, pero yo quiero que ustedes le piensen y qué es lo que hace ese programa. La mayoría de estos métodos, dentro de esa palabra, lo que hay es un ciclo. ¿Sí? Un ciclo para añadir, un ciclo para quitar, un ciclo para contar. Entonces, en las tareas de hoy se van a dar cuenta que es muy clara la tarea al decirles no utilices tal método para hacer lo que se te pide. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú al final? Vas a hacer el programa que utiliza el método para hacerlo en un renglón, ¿sí? De eso también vamos pensando cómo funcionan los métodos. Pero bueno, ahorita los vamos a ver trabajando. Lo voy a hacer aquí en la terminal de Python. Voy a escribir una lista. Una lista. Para hacerlo más simple, puedo utilizar palabras, letras, booleanos, pero lo voy a hacer de puros números para que sea más sencillo de ver. Voy a escribir una lista cualquiera de números enteros. 2, 4, 7, 4, 2, 6, 9, 3, 5, 7, 3, 5, 9, 2, 1. Está una lista de números. Fíjense, la voy a imprimir para que vean que está bien hecha, que no tenemos errores. Ahí está nuestra lista. Bien, primer método, insertar. A la lista X le voy a insertar la palabra insert el número 65. ¿Pero dónde? Primero tengo que, fíjense aquí la nomenclatura, primero tengo que teclear el índice, donde quiero que aparezca ese número, al inicio, índice 0. Y lo que quiero que aparezca, el 65. Enter, ya lo hizo. Pero no lo veo porque no lo mandé imprimir. Mando imprimir la lista y si se fijan, ahora la lista incluye el 65 en la primera posición, en la posición 0. ¿Sí? Otro método, el método append. El método append está bien escrito, no te pide en qué posición quieres añadir un elemento. El elemento que tú escribas, por ejemplo, voy a añadir el elemento, el número 85, lo coloca al final, ¿sí? Automáticamente al final. Imprimo X y ahora ven que la lista termina en 85. Entonces, hacen prácticamente lo mismo, pero con insert tú especificas en qué posición de la lista colocas tu número o tu palabra y en append la manda al final. Ahora voy a quitar elementos. X.remove, remover. Quiero eliminar el número 2. Pero si se fijan, tengo 2 aquí, en la posición 1. Y aquí hay otro 2. Y acá al final, casi al final, hay otro 2. ¿Cuál 2 me va a eliminar? Remove te elimina el primer 2 que se encuentra. Así. No puedes especificar alguna posición en particular. Recorre la lista, se encuentra un 2, lo elimina y ahí se acaba.
Vamos a ver, ya lo quitó. Vamos a imprimir. Y si se fijan, 65 ya no está el 2 y aparece el 4. ¿Sí? Entonces, elimina el primer elemento que tenga las características de lo que tú tecleaste. ¿Quieres quitar un elemento en particular? Voy a utilizar el método pop. En el pop no voy a escribir qué le quiero quitar a la lista. O sea, si yo quiero quitar el 85, no voy a escribir 85. Si yo quiero quitar este 9, no voy a escribir 9. Voy a escribir la posición del número o de la palabra que quiero quitar. Por ejemplo, quiero quitar el número que está en la posición 10. Esta es la posición 0, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Quiero quitar ese valor. Entonces, pop 10. Aquí sí, fíjense, me lo imprime. Me dice, acabas de quitar el valor de 3. Pero cuando yo imprimo X, la lista X, ya no aparece este 3. Estaba entre 7 y 5. Aquí está el 7, aquí está el 5. Y ya me quitó el 3. Ahora, una ventaja extra de este método pop es que yo puedo guardar lo que quite, lo puedo guardar con otro nombre. Por ejemplo, voy a quitar algo, voy a quitar lo que está en la posición 5. ¿Quién está en la 5? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a quitar este 6, pero el 6 lo quiero guardar como la variable Y. Fíjense, 0, 1, 2, 3, 4, 5. En la posición 5 se encuentra el número 6, no se confundan, ¿sí? Ah, me equivoqué. Sí, me equivoqué, pues lo hice incompleto. Debo de escribir Y es igual a X, porque no le dije en qué lista quiero trabajar. Pop 5. Ahora sí. Y ya lo hizo. No me imprimió nada. Pero si mando a imprimir la Y, la variable Y, fíjense, la variable Y ahora vale 6. 6 era lo que estaba ahí. Y si mando a imprimir X, en la X ya no aparece este 6. Entre el 2 y el 9 ya no está el 6. Pero lo pude guardar con otro número, con otro nombre, perdón. La opción remove lo pierdes. Lo quitas, pero lo pierdes. Pero si por alguna razón tú quieres esa variable guardarla para tus cálculos, para hacer algo más, utiliza pop. Y aquí está, la guardaste con otro nombre, pero en la lista ya no aparece. ¿De acuerdo? Este pop va a ser muy importante en muchos ejemplos. ¿Qué más puedo hacer? Extender mi lista. Fíjense, mi lista X es este renglón 19. Mi lista X la voy a extender. Extend. ¿Qué le voy a añadir? Le voy a añadir otra lista. Entre corchetes tengo una nueva lista que está formada por los números 22, 33 y 44. ¿Sí? Entonces, esa pequeña lista que acabo de escribir la va a añadir a X. Ya lo hizo. Print X. Y si se fijan, al final aparecen el 22, el 33, el 44. Extendió mi lista. ¿Qué más puedo hacer? Quiero conocer en qué posición se encuentra el número 85. ¿Sí? Yo sé que hay un 85, la lista es muy grande, entonces yo no sé en qué posición se encuentra. Busco el 85. Vamos viendo en qué posición está. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está en la posición 13. X index 85, ahí está. Me dice que está en la posición 13. A ver, ¿qué más puedo hacer? Aquí tengo varios números 4.
y varios números 2. Quiero ver cuántos hay. Quiero que me cuentes cuántas veces aparece el número 4. Y aparece 2. Una aquí y otra aquí. Quiero que me cuentes cuántas veces aparece el número 2. El número 2 también aparece 2 veces. Está aquí y está aquí. Quiero que me cuentes cuántas veces aparece el número 33. El número 33 nada más aparece una vez y está aquí. Quiero que me contabilices, que cuentes cuántas veces aparece el número 95. El número 95 no es parte de la lista, aparece 0 veces. ¿De acuerdo? Por último, a ver, dejen volver a imprimir a X para que la vean. Quiero ordenar la lista. Entonces, x.sort y ordenar la lista. Print X y ahí está la lista ordenada de 1 a 85, de menor a mayor. Ahora quiero la lista en orden inverso, reverse, enter, print X y ahí está, inicia en 85 y termina en 1. Pues esas son lo que podemos hacer con las principales operaciones que podemos hacer con listas. Hay algo más, fíjense, voy a copiar una parte de esta lista, voy a copiar esta lista, ese pedazo de lista y voy a decir que es la lista A. Ahí está la lista A. Y voy a copiar este pedazo de lista y voy a decir que es la lista B. Dejen escribirla bien, si está bien escrita. Bien, vamos a imprimirla. Print A. No. Print entre paréntesis A. Ahí está la lista A. Print B. Ahí está la lista B. Bien, ¿qué puedo hacer? Puedo sumarlas. A más B, así de fácil. A más B. Ahí está. No le di un nombre especial, no dije que era la lista C, por eso la imprime. Y ahí está la suma de las dos listas. Pude haber dicho que C es A más B. Entonces no me lo imprime, a menos que le diga imprime C. Y entonces C ya es la suma de dos listas. Puedo multiplicar una lista por un entero positivo. Es decir, 3 por C. 3 por C, y fíjense, bueno, me lo hizo vertical, pero la primera lista aquí está una vez, y aquí está 2 veces, y aquí está 3 veces. Pero es una lista. Ahora, ¿por qué me lo hizo vertical? Voy a investigar esto. Si a la lista D yo digo que es 4 veces la lista A, imprimo la lista D, ahí está. Aquí está una vez la A, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Entonces puedo sumar listas como si fuera operación aritmética y puedo multiplicar una lista por un número entero positivo y me la va a repetir tantas veces lo haya indicado. ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Bien, vamos a escribir. No, este fue el tema anterior. Vamos a resolver 3 ejemplos. Escribe una función que acepte un número entero, positivo k, y regrese la lista de los primeros 5 múltiplos de k. Es decir, si yo a esta función le digo que mi número es el número 5, me va a regresar una lista formada por el número 5, porque 5 por 1 es 5, luego el 10, 5 por 2, 10, luego el 15,
luego el 20 y va a terminar con el 25 porque es 5 por 5, 25 y son los primeros 5 múltiplos del número 5, pero así con cualquier número entero positivo. Vamos a hacer ese programa. Utilizando algún método. Entonces, a ver. Escriba una función que acepte un número entero positivo y regrese la lista de los, aquí me equivoqué, la lista de los primeros 5 múltiplos de K. Que acepte un número entero positivo, lo voy a llamar K, y que regrese los primeros 5 múltiplos de K. Bien, va a ser una función. Y la función la voy a llamar como yo quiera, se va a llamar 5 múltiplos. Y la función va a recibir un número que es el número K. ¿Qué va a hacer esta función? Va a formar una lista. Entonces esa lista, al inicio, no ha hecho nada, pues es una lista vacía. Y la llamo la lista M. Yo voy añadiendo elementos a la lista. Es decir, voy a ir añadiendo múltiplos. Empiezo. Los primeros 5. Entonces, para un contador X en el rango, quiero que inicie en 1 y que termine en 5. Si quiero que termine en 5, debo de escribir el 6. Para X en el rango de 1 a 6, haz lo siguiente. Haz multiplicaciones y el resultado lo voy a llamar mult. Multiplica K, el número que el usuario me dio, por cada X. Es decir, multiplica K por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. ¿Sí? Y los resultados velos metiendo a la lista. ¿Qué método vimos que lo hacía? El método append. ¿Sí? Vamos a ir añadiendo los elementos de la lista al final de la lista. Y al principio es una lista vacía. Entonces, ¿qué vamos a meter en la lista? Los resultados de todas las multiplicaciones. Y se acabó. Cuando termines, que la función me regrese la lista M. Y se acabó. Vamos a hacer un programa principal para probarlo. Le vamos a pedir al usuario un número entero positivo. Entero, y le voy a hacer la pregunta. Y la pregunta es, dame un entero positivo K. ¿Sí? El usuario va a responder y yo voy a mandar ese número a la función. Y ya que me regrese el resultado, va a aparecer un mensaje que diga: la lista de los primeros 5 múltiplos ¿de quién? Que me lo escriba, de K. Es 2 puntos, espacio y se acabó. Bueno, no, debo de mandarlo a la función antes de que se acabe. Es, coma, ¿cómo se llama la función? 5 múltiplos. ¿Y cuál es el valor que se va a llevar? K. Ahí está. ¿Sí? La lista de los primeros 5 múltiplos de K es, y lo que me dé la función. Vamos a probarlo. Error, tengo un error en la línea 9 porque no escribí bien return. Me faltó una R. Ahora sí. Dame un entero positivo K. Le doy el entero positivo 8.
Y ahí está. La lista es 8, 16, 24, 32, 40. ¿Sí? 8 por una 8, 8 por 16, pues es la tabla del 8. Quizás aquí un espacio para que se vea mejor. Lo voy a correr otra. Dame un entero positivo, 256. Y ahí está el 256, 512, 768, etcétera. Bien, ahí está el primer ejemplo. ¿Preguntas? Vamos a hacer otro ejemplo. El siguiente ejemplo que dice, escribe una función que acepte dos números positivos, el número A y el número B. Y entonces regrese una lista de todos los pares entre A y B, que incluya A, pero que no incluya B. Es decir, si alguien me dice que la lista es 2, el número A es 2 y el número B es 12, entonces la lista que me va a tener que regresar son de puros números pares entre el 2 y el 12, que incluya A. Entonces, que incluya el 2. Y el que sigue es el 4, y luego el 6, y luego el 8, y luego el 10, y el que sigue sería el 12, pero aquí dice que no incluya B, entonces se debe de acabar ahí. Y el resultado tiene que ser 2, 4, 6, 8 y 10. Pero que lo haga el programa. Vamos a Spider. Voy a borrar esto. Todos esos programas ya están en Classroom, entonces por eso ni siquiera los guardo. La voy a describir el programa. Escriba una función que acepte dos números enteros A y B. Y, bueno, para que quede más claro, A y B. Y que regrese una lista con todos los números par entre A y B. Ahí está. Una función. La función tiene que tener un nombre y se va a llamar lista de pares. Lista pares. Va a recibir el número A, va a recibir el número B y va a hacer su chamba. De nuevo tiene que generar una lista como resultado. Entonces esa lista, yo digo que se va a llamar la lista E y esa lista al inicio está vacía. Pero aquí hay un detalle interesante. Yo no le estoy diciendo al usuario que me dé dos números A y B, pero no le estoy diciendo que A sea mayor que B. Puede que el usuario, yo ahorita en el ejemplo aquí escribí que A sea 2 y que B sea 12, pero si el usuario no se fija en eso y me dice 12, 2, el programa igual debería de funcionar. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Voy a hacer que A fuerza sea número menor, aunque el usuario me haya dicho que A es el número mayor. Voy a intercambiar los valores. Si el usuario me dijo que B era menor que A, entonces voy a hacer que A y B intercambien de valor para que A sea el menor. ¿Cómo lo voy a hacer? Utilizando una variable intermedia que va a ser C. Momentáneamente C guarda el valor de A. Entonces hago que B tome el valor de A y luego hago que A tome el valor temporal que tomó C. Y así voy a asegurarme que siempre A va a ser mayor, A va a ser menor que B. Ahora sí ya puedo iniciar. Para cualquier X, o sea, para cualquier número entre A y B, para cualquier número que esté en el rango de A y B, fíjense, el programa me dice que incluya a A, va a incluir a A, pero como trabaja hasta uno antes que B, ya no va a incluir a B, y aunque B sea positivo, no lo va a incluir. Así me lo pide las instrucciones. Entonces, el rango de A a B. Y voy a probar que sean números pares. Si el número que estoy probando hago la división entre 2 y el residuo, lo que sobra es 0, entonces es número par.
Si es número par, y aquí viene el tema del día de hoy, se lo añado a la lista vacía. Se lo añado a la lista vacía. ¿Qué le añado? El número par, si fue par. ¿Sí? Y ya que acabe, que la función me regrese la lista E como resultado. Voy a escribir el programa principal para probarlo. Mira, le podría pedir al usuario el valor, pero para hacerlo más rápido, yo voy a escribir el valor. Voy a decir que A es 2 y que B es 12, para probar el ejemplo que platiqué, ¿sí? Y que me imprima los resultados. Print. Los números par entre A y B son 2 puntos, espacio. La función se llama lista pares y le voy a enviar el número A y le voy a enviar el número B. Y se acabó. Los números pares entre A y B son tal. A correr el programa. Ahí está. El 2 incluye el 2, 4, 6, 8, 10 y no incluye el último, no incluye el 12. Muy bien. Y pues ustedes modifíquenlo, háganlo entre 21, que no es par, a 125.985. El número que quieran. Ya están todos los números pares. Bueno, exageré porque es de 2 en 2. Es una lista enorme de valores entre el 22, cientos de líneas, al 125.984. Vamos haciéndolo algo que se pueda ver más fácil. Ahí está, entre el 2 y el 125. Como el 125 no es par, pues incluye el 124. Como el 21 no es par, pues inicia en el 22. ¿Preguntas? Todo bien, profe. Un último ejemplo. Escribe una función que acepte un número entero positivo k y regrese la lista de todos los divisores de k. Es decir, si yo le doy el número 12, dice incluyendo el 1 y al mismo k. El número 12 tiene como divisores al 1, pero también al 2, también al 3, también al 4, al 5 no, pero al 6 sí, 7, 8, 9, 10, 11 no, y al 12, ¿sí? Entonces me tendré que dar ese resultado, 1, 2, 3, 4, 6 y 12, porque todos esos números son divisores del 12. Vamos a hacer ese programa. Voy a borrar el anterior, que les repito, ya también está en Classroom y ahí lo pueden revisar. Entonces ahora escribe una función que acepte un entero positivo k y regrese la lista de todos los divisores de k, incluyendo el 1 y k, y el mismo valor k. A esta función la voy a llamar divisores y recibe un número k. Bueno, recuerden que si al usuario le pregunto un número k, la función podría trabajar con un número m, no importa, no tienen por qué coincidir con la letra. Entonces yo voy a trabajar con el divisor, con el número m. De nuevo el resultado va a ser una lista y esa lista al inicio es una lista vacía. Entonces, para cualquier número desde en el rango, como tiene que incluir el 1, para cualquier número entre 1 y el mismo número y tiene que incluir el mismo número, entonces no puedo escribir k porque si no lo deja fuera, tengo que escribir
k más 1. Entonces, para cualquier número entre 1 y k más 1, vamos viendo si es divisor. ¿Cómo me doy cuenta que es divisor? Cuando hago la división de k entre el número, si el residuo, si lo que resta, si lo que sobra es 0, es divisor. Si no es 0, no es divisor. Si fue el resultado 0, entonces ese número de nuevo lo añado a la lista que se llama D. Y pues ya que acaba, regreso la lista como resultado. Entonces, en el programa principal, voy a preguntarle al usuario le había dicho que era el número K, le voy a preguntar por el número K, que es un número entero. Entonces le voy a decir al usuario, dame un entero positivo, coma K igual espacio. Dame un entero positivo. Y voy a imprimir un resultado. Y el resultado que diga, los divisores de K son... Ese dato K lo voy a llevar a la función que se llama divisores y con el número K. Fíjense, aquí me hace falta. Ahora sí. Lo que les decía, no es necesario que esta letra K sea igual aquí K. Yo puedo aquí llamarlo K y acá la función la renombra como M y no importa. Pues ya, es todo. Vamos a correrlo. Dame un entero positivo K, pues que sea el 12. Me equivoqué. A ver, ¿qué me equivoqué? En la línea 16. Print. Divisores. Es en append, profe, escribió appende. En el append escribí appende. Tienes razón. En el 8 tenía un error. Pero también me está marcando uno en el 16. Pero no lo encuentro. A ver, dejen correrlo. No, era nada más el renglón 8. No sé por qué tuvo consecuencias en el 16. Dame un entero positivo, 12. Y ahí está. Sus divisores 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Y pues ya ustedes juegan con cualquier número. Dame un entero positivo, 2569. Sus divisores son 1, 7, el 367 y el 2569. Dame un entero positivo K, 85.967, el 1, el 7, el 12.281 y el mismo número. Bueno, ahí está, para que lo prueben con cualquier otro número. ¿Preguntas? Creo que todo bien, profe. No, todo bien. Bueno, entonces esto fue la manipulación que podemos hacer de listas con métodos. Me hace falta otro tema que es reemplazar y cortar, pero aquí vamos haciendo un receso de 10 minutos, son 12:35. Dejen, también para que los videos no se hagan tan largos, voy a dejar de grabar. Voy a detener la grabación.